Hola maestra, mi nombre es Javier. Nosotros somos el grupo uno. Mis compañeros y yo vamos a estar hablando con respecto a la reforma agraria, si es que esta fue beneficiosa tanto en el ámbito político, económico y social. Nuestro grupo está integrado por mi persona, Javier Alonso Parianco y yo, también por Dayana Nicole Sotelo Mendoza, al igual que por Mayra Gómez López, Ariana Alexia Infante Luyo y Camila Fernanda de la Cruz Viviano. Periodo comprendido entre 1930 y 1990. En el Perú fue testigo una serie de transformaciones que redefinieron la política, la economía y el tejido social del país. Estos años estuvieron marcados por golpes de Estado, dictaduras militares, reformas profundas y finalmente el inicio de una sangrienta guerra interna. En este contexto de cambio, la reforma agraria de 1969, liderada por el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado, representó uno de los eventos más trascendentales, pues buscaba alterar radicalmente la estructura del poder en el país. El Perú de la época de 1960 estaba denominado por una gran estructura agraria feudal, donde grandes haciendas controlaban enormes extensiones de tierra, mientras que las comunidades campesinas vivían en condiciones de pobreza extrema. La reforma agraria fue una respuesta de creciente desigualdad y a la presión social que existía para redistribuir la tierra de manera más justa. Pero el impacto de esta medida de debate hasta hoy. Como pregunta, ¿es verdaderamente beneficiosa desde una perspectiva política, económica, social o terminó generando más problemas de los que resolvió? Este análisis busca ofrecer una interpretación crítica y profunda de la reforma agraria, evaluando sus consecuencias desde las diversas perspectivas y humanizando las experiencias de quienes vivieron este proceso. Se argumentará que aunque la reforma tuvo un impacto transformador, sus resultados fueron contradictorios, en parte a las tensiones inherentes al cambio y por la incapacidad del Estado para implementar políticas sostenibles. Bueno, continuando. La reforma agraria en el Perú se llevó a cabo principalmente durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado entre 1968 y 1975, y ha sido un tema ampliamente debatido en los términos del impacto político, económico y sociales. Según información brindada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riesgo, la reforma agraria en el Perú, desarrollada durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, marcó el último episodio de un proceso que se había gestado a lo largo del siglo XX. Desde el principio de este siglo se debatía la necesidad de una transformación profunda en una estructura económica y social del campo. En 1963 se promulgó la Ley de Base para la Reforma Agraria y en 1964 el gobierno de Fernando Belaúnde emitió una ley de reforma agraria que excluía los complejos agroindustriales azucareros y a la gran propiedad. Sin embargo, en 1969 el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas promulgó un decreto de ley número 17.716. Con respecto al aspecto político, se presentó como un intento de democratizar la propiedad de la tierra, fomentando la participación de los campesinos en la toma de decisiones. En este sentido, se puede argumentar que contribuyó a una mayor equidad en la distribución del poder. Según José Carlos Mariátegui, el carácter de la propiedad agraria en el Perú se presenta como una de las mayores ataduras del propio desarrollo del capitalismo nacional. Es muy elevado el porcentaje de las tierras explotadas por arrendatarios grandes o medios que pertenecen a terratenientes que jamás han manejado sus fondos. Asimismo, se implementó de manera autoritaria y centralizada con la expropiación de tierras sin una compensación justa. Por otro lado, vemos el aspecto económico. Esta busca redistribuir la tierra de manera más equitativa, lo que teóricamente podría haber mejorado las condiciones de vida de los campesinos y estimulando la producción agrícola. Lo que se ve en contra fue la expropiación forzada de tierras y falta de incentivos para la inversión privada de la agricultura. La escasez de alimentos y inflación. Esto se vio afectado en la economía del país y la crisis económica de la década del 1980. Además de ello, con respecto al aspecto social,
Esta favoreció a miles de campesinos al darles tierras que antes eran propiedades de grandes terratenientes. Esto mejoró las condiciones de vida de ellos y redujo la desigualdad. Un punto en contra a considerar con respecto a esto en el aspecto social, las tierras no fueron suficientes para resolver los problemas estructurales. La caída en la producción agrícola y la escasez de alimentos afectó a la población urbana. Según un informe del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, la reforma agraria implementada entre 1969 y 1980 significó la apropiación de 10.5 millones de hectáreas de tierra, equivalentes al 56% de las tierras agrícolas. Durante ese tiempo, las propiedades se convirtieron en aproximadamente 1.200 empresas mixtas o sociedades corporativas, quienes o cuyas empresas fracasaron rápidamente y la mayoría finalmente se escindió o abandonó. Y como conclusión, nosotros concluimos y consideramos que la reforma agraria en el Perú no fue beneficiosa desde los puntos de vista políticos, económicos y social, ya que fue una de las mayores trabas del propio desarrollo del capitalismo nacional. A nivel político, la reforma agraria se presentó como un intento de democratizar la propiedad de la tierra y reducir el poder de los grandes latifundistas. Sin embargo, se manifestó el autorismo y la centralización del poder. A nivel económico, condujo a la escasez de alimentos y a la inflación. Y a nivel social, pese a la redistribución de las tierras otorgadas a los campesinos, no siempre fueron suficientes para abordar los problemas estructurales en el sector agrícola. Algunos campesinos recibieron parcelas insuficientes para sostener a sus familias, lo que fue un impacto negativo en el Perú. Entonces nosotros consideramos que la reforma agraria no fue algo beneficioso. Gracias.